Buen día, hermanos. Tengamos un momento de oración para entregarnos a la predicación de la palabra de Dios para este día. Amantísimo Dios y Padre nuestro, delante de ti estamos, Señor. En esta mañana venimos a buscar tu rostro, tu ayuda y especial socorro, que solo viene de ti. Pidiéndote, Señor, la sabiduría, el entendimiento, para que podamos hablar como conviene, de tal manera que tu nombre sea glorificado y tu pueblo sea edificado y algún pecador entre nosotros sea movido al arrepentimiento. Señor, pon palabras en mi boca, que no hable yo por mi cuenta, sino que yo pueda hablar, Señor, las palabras que tú tienes en esta mañana para fortalecer y edificar, para animarnos a las buenas obras, fortalecernos en la fe a cada una de las personas que estamos aquí. Y te lo pedimos en Cristo. Amén. Bien, hermanos, continuando con nuestro estudio sobre el libro de Efesios en esta mañana, vamos a hablar sobre el capítulo 1, continuando el capítulo 1, los versículos desde el 11 hasta el 14. Y la palabra de Dios dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bien, mis hermanos, en este pasaje que tenemos por delante para estudiar en esta mañana, el apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Éfeso y juntamente con ellos también a nosotros y a cualquier iglesia del Señor Jesucristo en cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier continente de este planeta. Pablo les recuerda cuáles son algunas de las bendiciones espirituales que el creyente ya posee aquí y ahora, y también él nos recuerda acerca de otras promesas que algún día nosotros como hijos de Dios poseeremos según nuestra unión con el Señor Jesucristo. Vamos a hablar acerca de esas promesas, acerca de esa herencia que nosotros tenemos aseguradas en Cristo, tal como cantábamos en el himno que entonamos anteriormente. Ustedes saben, hermanos, que el romper promesas es algo propio de la naturaleza humana. Si preguntáramos aquí en esta mañana, ¿a quién de nosotros no se nos ha hecho en algún momento alguna promesa que no se nos haya cumplido? Estoy seguro que todos tendríamos que levantar la mano de acuerdo de que en algún momento algo así ha acontecido con nosotros, quizás en unos más que en otros, pero todos hemos pasado por esa circunstancia. Al igual que si en sentido adverso yo preguntara en esta mañana, ¿quién de nosotros en algún momento no ha hecho alguna promesa que no la haya cumplido? De seguro que
igualmente todos quedaríamos convictos, todos tendremos que reconocer que somos culpables de haber hecho tal cosa. Eso es en cuanto a nosotros los humanos. Todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido, aunque algunos en mayor proporción que otros. Los políticos, por ejemplo, cuando desean alcanzar el poder, hacen muchas promesas al electorado que luego de estar en el poder, cuando logran alcanzarlo, nosotros vemos que muy pocas de las promesas que hacen los políticos son cumplidas. Igualmente, los padres hacemos o hemos hecho promesas a nuestros hijos que tampoco le hemos cumplido. Hemos quedado como falsos delante de ellos, y esto es algo que debemos cuidarnos de no caer en esta situación. Igualmente entre los esposos se hacen promesas que muchas veces no se cumplen. Entre los amigos muchas veces prometemos cosas y tampoco las cumplimos. A veces las cumplimos parcialmente, pero en otros casos no cumplimos las promesas que hacemos. También en la misma iglesia del Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia, nosotros hacemos promesas. Muchas veces prometemos cosas al Señor o prometemos cosas a nuestros hermanos y tampoco cumplimos esas promesas. Entre los empleadores y los empleados también vemos que esto es muy común. Muchas veces los empleadores hacen promesas a sus empleados. Muchas veces también el empleado observa un comportamiento que no es el más correcto, es llamado a la atención por su empleador y promete que va a cambiar su comportamiento, que la situación va a ser diferente de aquí en adelante, pero con el paso de los días podemos ver que todo sigue igual o peor. Es decir, mis hermanos, que el hecho de romper promesas es algo típico, eso es algo común dentro de los hermanos, aún dentro del pueblo de Dios. Pero, y gracias al Señor, porque existen los pero. Gracias a Dios, con el Señor no sucede lo mismo. Nuestro Dios es un Dios fiel, es un Dios que siempre cumple lo que Él promete. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios nunca prometerá nada, lo cual no cumplirá después porque haya cometido tal vez un error a la hora de prometer, como sucede con nosotros. Con Dios no sucede eso. Todo lo que Dios cumple, todo lo que Dios promete, Él lo cumple, porque todo lo que Él promete, Él tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Por esa razón, nosotros los hijos de Dios podemos estar eternamente agradecidos con nuestro Dios, porque sus promesas no son como las nuestras. Cada promesa que Él hace, Él la cumple. Las promesas mencionadas aquí por Pablo en el texto que hemos leído y estamos estudiando en esta mañana son maravillosas, preciosas y ciertísimas. Por consiguiente, estas promesas son dignas de nuestra credibilidad. No debe de existir ni un ápice de duda de que Dios cumplirá todo lo que Él nos ha prometido. Cada creyente debe tener la plena certeza de que todo lo que Dios promete, todo lo que Dios Él ha prometido, Él también lo cumplirá. En el pasaje que tenemos por delante, Pablo nos presenta la garantía de que es así. Él nos da garantía de que Dios cumplirá todas y cada una de las promesas que Él ha hecho a su pueblo, que Él ha hecho a la iglesia. Podemos tener certeza de que recibiremos plenamente la herencia plena de Jesucristo,
tal como hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición espiritual. Esto no es que quizás, no es que tal vez recibiremos parte de esas promesas de Dios, de la herencia que Él nos ha dado. Nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de que recibiremos plenamente, totalmente, completamente todo lo que Dios ha prometido a su pueblo. Dios nos ha escogido en Él antes de la fundación del mundo. Hemos sido adoptados como hijos suyos. Hemos recibido redención por su sangre. Nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad y asimismo tuvimos herencia. Y este aspecto, el aspecto de la herencia, es el aspecto de la salvación en el futuro, en el cumplimiento futuro. Lo que pasa es que aquí se produce un modismo en el idioma original que se escribió en el hebreo, que cuando algo es tan cierto y es seguro que va a suceder, aunque sea en el futuro, eso se da como un hecho en el presente. En el idioma hebreo es una manera de expresarlo. Nosotros fuimos escogidos y predestinados antes que el mundo o el tiempo existieran. Hemos sido redimidos en este tiempo presente y recibiremos nuestra herencia completa en las edades venideras, cuando entremos de lleno en el reino celestial y del Padre. Y aquí en el texto Pablo nos da a conocer el fundamento, la garantía y la meta de nuestra herencia incomparable que poseemos en Cristo. Y vamos a ver primeramente el fundamento de nuestra herencia. Los versículos 1:11 hasta el 13a, la primera parte. La palabra de Dios dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Versículo 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el versículo 13 dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Aquí el texto empieza con la frase en Él. Y esta frase en Él se repite, es algo recurrente en el libro de los Efesios. Creo que unas 12 o 13 veces se usa esta misma frase en este libro, y en cada una de las situaciones en que se usa, es haciendo referencia a la persona del Señor Jesucristo. Cuando la palabra de Dios nos dice la frase en Él, inmediatamente tenemos que ir al Señor Jesucristo. No está hablando en Jesucristo. Básicamente estoy hablando en el texto aquí de Efesios, no en sentido general. Y el Señor Jesucristo es el fundamento o la fuente de nuestra herencia divina. Dios concede muchas bendiciones temporales. Dios permite la lluvia, permite el sol, la nieve. Sí, mi hermano, la nieve también es una bendición de nuestro Dios. En Isaías capítulo 55, en el versículo 10, la palabra de Dios dice que Él envía su lluvia y la nieve para germinar la tierra y hacerla producir. La nieve también es una bendición de Dios. Todas estas bendiciones son temporales, de las cuales tanto el creyente como el incrédulo disfruta de ellas. Y juntamente con otras muchas bendiciones temporales que el Señor nos da, que el Señor nos provee.
Pero de las bendiciones que está haciendo referencia aquí la palabra de Dios, no son esas bendiciones, no son bendiciones generales, son bendiciones exclusivas que el Señor hace para sus hijos, para los hijos de Dios en Cristo. Y aquí también nosotros podemos ver que esas bendiciones que nosotros recibimos de nuestro Dios en Jesucristo son bendiciones, como yo le mencioné anteriormente, que muchas de ellas nosotros ya las poseemos ahora en este tiempo, pero muchas de otras de esas bendiciones nosotros las veremos en el cumplimiento del tiempo, cuando el Señor venga en su gloria, como ya vamos a ver más adelante. Podemos reforzar esta enseñanza de que estas bendiciones, de las cuales el Señor hace referencia aquí, son únicas y exclusivamente para los cristianos, para los creyentes, para los hijos de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 6, los versículos del 3 hasta el 5, también allí el apóstol Pablo hace lo que nosotros podemos llamar como una biografía espiritual de cada creyente. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Podemos ver aquí en el texto que Pablo nos presenta, mis hermanos, un milagro, lo que nosotros podemos llamar un milagro que es algo que no podemos explicar. Y si alguien le pidiera a usted que le explique cómo Dios hace tal cosa, no se meta nunca, porque no podrá salir. Un milagro es algo desconocido hasta el momento, es algo que no tiene acceso a la razón nuestra, a la relación humana. No podemos nosotros comprenderlo, eso es un milagro. ¿Y cuál es ese milagro del cual el Señor nos habla aquí en esta porción? Dice que todo creyente ha sido colocado en la cruz del Calvario, clavado allí con el Salvador en un sentido espiritual, y también ha sido sepultado y ha sido resucitado juntamente con el Señor Jesucristo. Jesucristo no solo fue crucificado, sepultado y resucitado por cada creyente, sino también con cada creyente. Por esta razón, mis hermanos, por este gran privilegio que nosotros poseemos como hijos de Dios en Cristo, Dios hace promesas, Dios nos da herencias que son exclusivas para nosotros, y que el que no ha sido constituido en hijo de Dios, por consiguiente, no puede ni podrá disfrutar de estas bendiciones. No solo esto, hermanos, pudiéramos decir, wow, qué grandeza, qué privilegio tenemos, pero ese no es todo nuestro privilegio. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, Juan nos dice allí, no solo eso, sino que sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y aquí a Él, la frase a Él, sabemos que está también hablando del Señor Jesucristo. Dice Juan
al final del versículo, porque lo veremos tal como Él es. Como Pablo aclara en los versículos 3 y 4 de nuestro libro de Filipenses en el capítulo 1, todas nuestras necesidades son satisfechas por la provisión de Dios que Dios hace en su gracia conforme a sus promesas divinas. Tenemos promesas ciertísimas de paz, tenemos promesas de amor y gracia, promesas de sabiduría, promesas de vida eterna, de gozo, victoria, fortaleza, guía, poder, misericordia, el cielo, riquezas eternas, perdón, justicia, verdad, comunión con Dios, discernimiento espiritual y todas las demás buenas dádivas que proceden de Dios. Mis hermanos, nosotros podemos ser vilipendiados, podemos ser menospreciados por este mundo que no conoce al Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos cualquier cosa, somos especiales para nuestro Dios. También en Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículos 22 y 23, Pablo dice: sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Si tal vez alguno de nosotros piensa que porque no tenemos posesiones en esta vida, posesiones que son temporales, que pasan, y como decía nuestro hermano José Luis, un día partiremos de este mundo y nada podremos llevar. Si por eso usted piensa que usted es un miserable, vea lo que le dice la palabra de Dios. Vosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Todas las pertenencias del Señor Jesucristo que pertenecen a esta vida y a la piedad nos han sido dadas en Cristo. Y con todas esas posesiones que poseemos, que nosotros tenemos en Cristo, simplemente nosotros somos más que millonarios, más que bendecidos. En este mundo hay muchas personas, hermanos, que poseen muchas riquezas materiales, pero no son felices. Vemos cómo famosos con mucha frecuencia se suicidan, se quitan la vida, caen en depresión, caen en el alcoholismo, caen en droga, simple y llanamente porque esas riquezas que poseen no pueden hacerle feliz. Solamente Jesucristo puede hacer feliz al hombre. Puesto que hemos sido hechos coherederos con Cristo, con la posesión garantizada de todas las cosas que Él posee, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 17. Hemos visto hasta aquí, mis hermanos, la fuente de donde provienen nuestras riquezas, nuestras promesas, nuestras herencias, y el fundamento de todo eso es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora veremos cuál es la perspectiva divina de esa herencia que Dios nos ha dado. Dios hizo esto con un propósito y por un propósito. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 11 al 14, la primera parte dice así: habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad,
a fin de que seamos para alabanza de su gloria. La perspectiva que Dios tiene de nuestra herencia en Cristo es dada a conocer aquí en este pasaje en su predestinación, en su poder y en su preeminencia. Todos nosotros, los que somos cristianos, lo somos porque fuimos predestinados conforme al propósito de Dios antes de que cualquier humano existiera. En la eternidad, Dios le plació y Dios nos predestinó soberanamente para salvación a aquellos que Él quiso, conforme a su beneplácito. De toda la humanidad perdida por el pecado que heredamos de Adán, Dios le plació escoger, elegir, predestinar a quienes Él, para entenderlo un poquito mejor en nuestro idioma, le dio la voluntad y lo eligió para salvación. Y por esa elección, por esa predestinación que Dios hizo, desde antes de que cualquier humano existiera, por eso nosotros somos cristianos. Somos lo que somos debido a lo que Dios decidió hacer por nosotros antes de que Él hiciera todas las cosas. Es decir, mis hermanos, que la perspectiva divina de nuestra herencia en Cristo está fundamentada en la predestinación que Dios ha hecho en Cristo conforme a su propósito y conforme a su beneplácito. Ahora bien, también hay una perspectiva humana de nuestras riquezas que poseemos en el Señor Jesucristo, y la vemos también en el libro de Efesios, en el capítulo 1, el versículo 12b hasta el versículo 13. La palabra de Dios dice: nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Acabamos de decir que nosotros hemos sido salvos, somos cristianos, porque Dios en su soberanía, en un tiempo en la eternidad, Él decidió predestinarnos, elegirnos, escogernos para salvación. Pero ahora aquí, el texto más adelante nos dice que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Pudiéramos pensar nosotros, bueno, aquí hay un conflicto entre un texto y el otro, porque nos acaba de decir que por la predestinación que Dios ha hecho en la eternidad, nosotros somos cristianos, y Pablo sigue diciendo ahora a los filipenses que ellos llegaron a ser cristianos habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Cómo podemos resolver este aparente conflicto que alguno puede ver o pensar que existe en las Escrituras, alguna contradicción? No existe tal contradicción, ya que nosotros sabemos en la enseñanza general de las Escrituras, que Dios es soberano en la salvación de los hombres. La palabra de Dios nos dice a nosotros también, y saliendo de la misma boca del Señor Jesucristo, Él dijo: nadie puede venir a mí si mi Padre que está en los cielos no le trae. ¿Y cómo es que Dios le trae a Cristo? Dios el Padre trae al pecador a Cristo por el medio de oír la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Es la palabra de Dios
el hecho que Dios, el medio que Dios utiliza para dar al pecador la regeneración, el nuevo nacimiento, nueva vida en Cristo, y habiendo oído esa palabra, cuando recibe este nuevo nacimiento de parte de Dios a través de haber escuchado la palabra, sus ojos espirituales son abiertos, y entonces y no antes, él puede venir, contemplar a Jesucristo, su hermosura, quién Él es, quién Cristo es, su condición de pecador, su necesidad como pecador, y venir a confesar al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. No existe tal contradicción como pudiera alguien aparentemente justificar a través de este texto. Ahora bien, aquellos que son nacidos de nuevo, aquellos que Dios le da ese nuevo nacimiento, aquellos que son hechos una nueva criatura en Cristo, son aquellos que Él eligió para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y son aquellos, son los cuales el Padre trae al Señor Jesucristo y le concede el don del arrepentimiento. Ahí tenemos lo que podemos llamar la perspectiva humana de nuestra salvación. Pudiéramos decir entonces nosotros, bueno, si Dios ha elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo a aquellos que Él ha de salvar, ¿por qué predicar el Evangelio? La respuesta la di anteriormente, porque es a través de escuchar el Evangelio que lo que Dios ha elegido para salvación vendrán a Él a través del Señor Jesucristo. Sabemos que ambas verdades, la verdad de que Dios nos predestinó para salvación antes de la fundación del mundo, y también la verdad de que el hombre es responsable de escuchar la palabra de Dios y de arrepentirse, son dos verdades totalmente armoniosas. No hay contradicción en ella. Ahora bien, habiendo visto la perspectiva humana de nuestra herencia en Cristo, pasemos a ver ahora la garantía de nuestra salvación, y esto reviste gran importancia para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13b al versículo 14, la palabra de Dios dice: allí fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Voy a repetir el texto. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Mis hermanos, puesto que las promesas hechas por los seres humanos no resultan muchas veces convincentes o dignas de crédito, nosotros requerimos muchas veces evidencias o pruebas para que, como una garantía de que esas promesas van a ser cumplidas. Por ejemplo, si vamos a vender alguna propiedad, si vamos a vender algo de valor, o estamos haciendo un compromiso con alguna persona que reviste mucha importancia, nosotros siempre pedimos una garantía. Se pide que se firme un poder notarial donde las partes se comprometen a cumplir con lo que han prometido. También en el pasado se utilizaba lo que es el juramento, y ya debido a la depravación en el mundo actualmente, pues ese método del juramento no es tan común, aunque en algunas sociedades todavía está vigente. También se solicitan fianzas. Cuando una persona comete un delito, lo llevan al tribunal y esa persona, el juez le da una oportunidad para que vaya a su casa, se le pasa un juicio, lo pone a que pague una fianza económica como garantía, o otro tipo de fianza. Muchos le exigen que vaya toda la semana, donde
donde un oficial a chequearse, se le hace un examen de droga, lo que ameritan tal cosa toda la semana, y así sucesivamente, pero en sentido general, nosotros las promesas que hacemos, nosotros la blindamos a través de algo que la garantice, algo donde nosotros nos comprometemos. Pero en el caso de Dios no es así. No obstante, sabemos que en Dios todo lo que Él promete es cierto, todo Él lo cumplirá, pero a pesar de eso, Dios nos da una garantía de que poseeremos todas las riquezas que Él nos ha prometido. ¿Y cuál es esa garantía? El Señor garantiza sus promesas con un sello y con sus arras o juramento personal. Ahora bien, cuando nos habla del sello, está hablando aquí el texto del sello del Espíritu Santo. Y algo que voy a aclarar aquí es que cuando nos habla del sello del Espíritu Santo, nosotros tendemos a pensar que es que el Espíritu va y nos sella, nos pone un sello ahí, pero no es esa la enseñanza. Lo que el texto está diciendo es que ese sello es el mismo Espíritu Santo. Y qué gran privilegio, mis hermanos. El mismo Dios es la garantía, porque Él nos ha sellado con su Espíritu como garantía de que poseeremos la herencia que Él nos ha prometido. El Señor garantiza su promesa con su sello y también con sus arras. Esto del sello es un medio que se utilizaba en el pasado y también no tantos años atrás todavía este método se utilizaba. Era un sello con cera que se ponía, se derretía la cera en una carta, en un sobre, como garantía de que cuando llegara a su destino, esa carta no había sido abierta, no había sido vulnerada, y también se le ponía un sello con un anillo, que era la garantía de que realmente venía de la fuente que dice que venía la carta. Para mí, no es tan difícil comprender esto, porque yo llegué a practicar este tipo de métodos, trabajando en un banco en el departamento de préstamo, cuando todavía las transacciones eran análogas, no se hacían las cosas computarizadas, todo era a mano. Cuando llegaba un documento de un contrato, de un préstamo o un título de una hipoteca, nosotros teníamos que tomar ese documento, entrarlo en un sobre y igualmente derretíamos la cera y sellábamos como garantía de que ese documento era real. Y así mismo Dios hace con nosotros, nos sella con su Espíritu. El sello del Espíritu Santo de Dios en el creyente tiene 4 significados básicos. Primeramente, seguridad, autenticidad, propiedad y autoridad. Por causa del tiempo no vamos a ver detalladamente estas cosas, pero vamos ya en la parte final a hablar brevemente de lo que es lo que son las arras de Dios. Volviendo al versículo 1, al capítulo 1, versículo 14, la primera parte dice que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo no solo garantiza nuestra herencia en Jesucristo con un sello, sino también las arras de Dios son una garantía. En el griego, esta palabra arras se refería originalmente a un pago inicial o un depósito de seguridad para asegurar la ejecución de alguna compra. Por ejemplo, si alguien va a comprar un vehículo
y no tiene todo el dinero, pero él le interesa ese vehículo y no quiere que se le venda a otra persona. Él le dice, bueno, yo no ando con todo el dinero, pero agárrate de aquí, yo vuelvo mañana a buscarlo. Y esa es la garantía, esa es la arra de ese negocio. Igualmente cuando en la compraventa, cuando se lleva algo a la compraventa y la persona va y paga, redime el precio de lo que se debe y le dan el artículo para atrás. Esa es la idea de lo que son las arras. Como creyentes, nosotros tenemos el Espíritu Santo como las arras divinas de nuestra herencia, la cuota inicial de todo lo que Dios nos ha prometido. Y oiga, qué cosita tenemos. Como cuota inicial, el Espíritu Santo, el mismo Dios. El Espíritu Santo es las arras de Dios y su juramento irrevocable, que para la iglesia es como un anillo de compromiso divino. Y ese sello del Espíritu Santo es una garantía, es algo que nos garantiza que somos la iglesia del Señor Jesucristo y que nunca será desamparada. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ha prometido el Señor. Finalmente, vamos a ver brevemente lo que es la meta de nuestra herencia. En Efesios capítulo 1, versículo 14, parte B, dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Como Pablo ya declaró en los versículos 6 y 12 de este mismo capítulo, la meta última de Dios en su redención de los hombres es la alabanza de su gloria. No estamos llamados a alabarnos nosotros mismos, a buscar ningún tipo de reconocimiento nosotros mismos. Nuestro reconocimiento y nuestras alabanzas deben ser dadas única y exclusivamente a aquel que nos redimió con su sangre derramada en la cruz del Calvario. No somos salvos y bendecidos para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Él nos salvó para bendecirle y para adorarle. Por eso el catecismo en la pregunta número 1 habla acerca de el propósito principal del hombre, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Somos salvos para ser restaurados al propósito divino original de la creación. ¿Y cuál fue ese propósito? Reflejar la imagen de Dios y darle una gloria cada vez mayor. Habiendo visto estas cosas, mis hermanos, debemos meditar nosotros brevemente en este momento si estamos cumpliendo con ese propósito por el cual el Señor nos salvó, que es de darle toda alabanza y toda la gloria a Él. Muchas veces estamos en situaciones de calamidad, de diferentes especies, pudiera decirle así. Estamos pasando por circunstancias, uno de una manera, otro de otra. Estamos siendo afligidos, estamos siendo atacados. A veces nosotros ponemos nuestra mirada, nuestra perspectiva en las cosas que no tenemos en este momento, y eso nos lleva o puede llevarnos a descuidarnos de poner nuestra mirada, nuestra confianza y nuestra esperanza en aquel que es el fundamento de nuestra salvación, que es el Señor Jesucristo.
Que las aflicciones de este tiempo presente, mis hermanos, no sean un motivo para descuidarnos en nuestra alabanza, en nuestra adoración y nuestro reconocimiento de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Oremos. Padre, hemos hablado aquí esta mañana, al principio de nuestra oración, pedimos a ti, Señor, que fuera tú el que hablara a tu pueblo conforme a nuestras necesidades. Y estamos confiados así, Señor, de que tú lo has hecho y que tú esta mañana utilizarás esta palabra para fortalecer nuestras almas en nuestro peregrinar al cielo y nos llevará, Señor, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de aquel que es nuestro amparo y fortaleza. Ayúdanos, bendice a cada persona presente aquí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@gmail.com. Dios le bendiga.